Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a explicar dentro de la segunda unidad ecuaciones trascendentales y polinomiales. Estamos explicando la solución de ecuaciones no lineales. Vamos a explicar el método, el marco teórico del método de la bisección. Entonces dice así: el método de la bisección dice lo siguiente: este método consiste en encontrar las raíces para que f de x sea igual a 0. Esta función tiene que cumplir varias condiciones. La primera condición, que esté definida en un intervalo cerrado AB. Entonces, que esté definida en un intervalo cerrado, que lo vamos a llamar AB. Segundo, que sea continua, que sea continua. Y tercero, la tercera condición es que el f de A y el f de B tengan signos contrarios. Esto quiere decir que tengan al menos una raíz como solución en el intervalo AB. Esas serían las tres condiciones para aplicar el método de la bisección. Entonces vamos a explicarlo gráficamente. ¿Cómo se mira esto gráficamente? Entonces gráficamente tenemos lo siguiente. Vamos a definir el eje Y y el eje X. Entonces vamos a tener, aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X. Vamos a darnos una función de esta manera, de esa forma. Entonces en este caso llamamos a esta función, la vamos a llamar f de x. Y vamos a tomar un punto que lo vamos a llamar A. Acá vamos a llamar A. Y por acá vamos a llamarlo B. Por acá lo llamamos B. Quiere decir entonces de que este sería, aquí tendríamos el f de A y este es negativo. Y por aquí tendríamos el f de B, que es positivo. Entonces este punto es AB. En este caso este es f de B. Entonces el método de la bisección consiste en que yo voy a dividir este intervalo AB lo voy a dividir en un subintervalo. Entonces vamos a llamar acá x, vamos a llamar x1. Entonces supongamos que por acá está x1. Entonces, lógicamente entonces de que si nosotros bajamos acá, aquí tendríamos el f de x1. Entonces aquí vamos a tener el f de x1, que también es mayor que 0. Entonces fíjense ustedes que el objetivo, la raíz que yo quiero aproximar es esta que está acá. Esta es la raíz que yo quiero aproximar. Entonces cuando yo tomo el primer valor x1 y ustedes observan que f de b es positivo y f de a es negativo, esta es la condición. Pero para cuando hago la primera interacción y observo que estos dos son positivos, tenemos que cambiar a b. Entonces, para cambiar a b, quiere decir que este b de acá, este b pasaría a tomar el lugar de x1. Entonces aquí pasaría b. Y volvemos a repetir el proceso para encontrar otra interacción. Supóngase que aquí tengo x2. Si aquí tengo x2, volvemos a repetir el proceso de tal manera que este continúa acá y este para acá. Entonces aquí tendríamos el f de x2 y este también es positivo. Tendríamos entonces que pasar b. Entonces agarramos b y se traslada a ocupar el punto de x2. Y así continúa el proceso hasta que encontremos una mayor aproximación para esta raíz que tenemos acá. Esa es una situación que se da. La otra situación que se da es cuando tenemos el f de b en la parte inferior. Entonces el gráfico tiene que ser de la siguiente manera. Supóngase entonces que tenemos la otra situación. Aquí tenemos el eje Y y por aquí tenemos el eje X. Entonces supóngase que aquí tenemos, acuérdense que esto es Y
y esto es X. Entonces, la situación que se nos da es la siguiente. Entonces, si siempre f de X, ¿verdad? Entonces aquí tenemos A, aquí tendríamos A, y por aquí tendríamos B, que sería algo parecido así. Y por acá tenemos A. Entonces, si ustedes se fijan, aquí f de A, y es positivo. Y aquí tenemos el f de B, que es menor que 0. Entonces, cuando nosotros tenemos ya la primera aproximación para X1, digamos, que está por acá, supónganse que está por acá X1. Entonces, a la hora que nosotros tracemos, que nos acerquemos, entonces van a observar que X1 estaría para acá, que es también, en este caso, no, el X1 pasaría para acá positivo. El X1 sería acá. El X1 estaría acá. Aquí vamos a colocar el X1 en esta parte de acá. Entonces aquí estaríamos X1. Entonces la función estaría acá. Luego la otra parte para acá. Quiere decir entonces de que acá tendríamos el f de X1, que también es positivo. Entonces, como el f de A es positivo y f de 1 es positivo y f de B es negativo, tenemos que cambiar en este caso a A. Entonces pasamos a que tome el valor, que tome el valor de X1. Entonces trasladamos de acá para acá. Y ese es el cambio que hacemos para calcular la primera interacción. Si quisiéramos encontrar una segunda interacción, entonces marcaríamos el punto X2 en este sentido para acá. Pero en eso consiste el método. Que si ambos son positivos, tenemos que buscar uno que sea negativo para poder aplicar el método de la bisección. Entonces, esta es la situación gráfica que se da de el método de la bisección. Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros ya en la práctica. Eso lo vamos a manejar ya en la práctica a la hora de que hagamos los ejercicios. Tomar en cuenta que el objetivo es aproximar exactamente la raíz. En este caso, la raíz que nosotros queremos aproximar es esta. ¿Okay? Entonces, esperando que hayan comprendido esta situación gráfica, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.